En Apocalipsis 2:11 dice: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema de hoy será acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y las señales que nos dirán que estamos cerca a su venida. La palabra de Dios nos dice en Lucas 17, verso 26 en adelante: Como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día que entró Noé en el arca, y viendo diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Las Escrituras nos dan claramente cuáles serán las señales y cómo serán los días que el Hijo del Hombre vendrá de regreso a esta tierra. Nosotros sabemos que antes que Jesús venga, la palabra de Dios nos dice que los días serán como los días de Noé y como los días de Lot. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé y cómo eran los días de Lot? La palabra de Dios nos dice en Génesis 6, versículo 5. Nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente mal. En el verso 12 dice: Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. La palabra de Dios nos dice que en los días de Noé, la tierra se había corrompido. Dice que los pensamientos de los hombres eran continuamente mal. Solamente pensaban en hacer lo malo. Dice que todos se habían corrompido. Todos sus caminos estaban corrompidos. Y dice que habían llenado la tierra llena de violencia. Y la palabra nos dice que así serán los días cuando el Hijo del Hombre regrese. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, dice entonces que la tierra será llena de violencia. Todas las personas se corromperán. Y esto es lo que miramos hoy en día. Si miramos las noticias, si miramos lo que está pasando alrededor del mundo, miramos violencia. Miramos personas matando a personas. Miramos personas robando. Miramos personas que se han corrompido en esta tierra, que solamente piensan en hacerlo mal, que usan cualquier cosa para excusa para hacer lo malo. No tienen temor de Dios hoy en la tierra. La violencia se ha aumentado como nunca antes hemos visto en esta nación y en este mundo. Esos son los días que nos habla la Biblia, que dice que serán como los días de Noé. Hoy en día la gente se ha corrompido. No teme las consecuencias del pecado. No temen a Dios. No existe el temor de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque las personas se han apartado del camino correcto. Se han apartado de las Escrituras. Se han apartado de la palabra de Dios y hacen lo que piensan ellos que es lo bueno. No tienen temor que un día estarán delante de Dios y tendrán que pagar cuentas por todo lo que hacen. Pero esto ya fue profetizado por Jesús hace más de 2000 años, que la tierra se iba a corromper de nuevo, que la tierra se iba a llenar de violencia. Y esto es lo que estamos mirando hoy en día. Si usted enciende la televisión y mira las noticias, lo único que va a ver es violencia, muerte, violencia. Es lo único que miramos hoy que está pasando en el mundo. Pero también la Biblia nos dice que serán también como los días de Lot, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas a causa de su pecado. Ahora, ¿cómo eran esas ciudades de Sodoma y Gomorra? Si miramos en Génesis 18, verso 20. Entonces Jehová le dijo:
por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí la palabra nos dice que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Lot, dice que el pecado había llegado hasta la presencia de Dios de Sodoma y Gomorra. Dice, y el clamor y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así nos dice la palabra de Dios que serán los últimos días, que el pecado de la humanidad, el pecado del ser humano, se aumentará en extremo. Y es exactamente lo que miramos hoy en día. El pecado ha llegado a un nivel extremo. La gente ya no teme las consecuencias y los juicios de Dios. La palabra de Dios nos dice que Sodoma y Gomorra fueron destruidas para ser ejemplo para aquellas naciones que iban a vivir igual que ellos. Sodoma y Gomorra cayó fuego y azufre sobre ellos a causa de su pecado, a causa de la manera que ellos vivían, porque el pecado de ellos había aumentado a un nivel extremo. Y hoy en la sociedad miramos esto, miramos un libertinaje al pecado. Hoy la gente es orgullosa de ser su pecado. Nosotros miramos la inmoralidad de las personas hoy en día. Hoy no temen a Dios. Y si miramos la Biblia nos dice otra cosa de cómo Sodoma y Gomorra se habían corrompido, cómo se habían llegado al pecado. La palabra de Dios nos dice que Dios mandó a 2 ángeles para que fueran a ver cómo Sodoma y Gomorra estaban. Y la palabra de Dios nos dice que Lot fue a su encuentro de ellos y los invitó para que se quedaran con ellos en su casa. Y la palabra de Dios nos dice en Génesis 19, verso 3, que los ángeles de Dios entraron en su casa. Y dice que Lot le hizo banquete, conoció panes sin levadura y comieron. Y dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas, que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas bien os pareciere. Solamente que esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quítala allá. Y añadieron, vino este extraño para que habitase entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y lo metieron a Lot en su casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijas, y tus hijos y tus hijas, y todos los que tienen en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellas ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová no ha enviado para destruir, nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos,
y los que habían a tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de esta ciudad. Y deteniéndose él, los varones, haciendo de su mano y la mano de su mujer y las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaban y pusieron fuera de la ciudad. Aquí miramos nosotros en este pasaje de la Biblia qué depravados estaba esta ciudad, qué depravados estaban los hombres de esta ciudad. Dice que los varones, desde el más viejo hasta el más pequeño, vinieron hacia la casa de Lot y trataron de, dice la palabra de Dios, de conocer a aquellos varones. La palabra conocer no es solamente saludarlos, sino es tener relaciones con esas personas. Aquí miramos que desde el más viejo hasta el más pequeño se habían corrompido de tal manera que querían hacerle mal a aquellos 2 ángeles. Mas aquellos 2 ángeles dice que los hirieron a todos con ceguera, quedaron ciegos y se cansaron de buscar la puerta. Ahora la palabra de Dios nos dice, Jesús nos dice que cuando Él venga, así será también los días, como estos días de Sodoma y Gomorra, donde las personas se iban a depravar de tal manera como miramos hoy en la sociedad. Hoy en día está bien hacer lo malo, está bien que las personas sean inmorales, que hagan actos vergonzosos y enorgullecerse de su pecado. Hoy en día miramos que la sociedad es igual que la de Sodoma y Gomorra, mas Dios puso estas ciudades como ejemplo para aquellos que iban a vivir como ellos. Nosotros sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca porque los tiempos son malos, porque los tiempos son iguales a los de Noé y los de Lot. La gente se ha corrompido, se ha depravado su mente de tal manera que Dios vendrá por su pueblo y los tomará. Mas los que estén aquí tendrán que pasar por una tribulación como nunca antes. Por eso es que Dios nos advierte y nos da estas señales para que miremos que cuando los tiempos estén iguales a los de Noé y Lot, podemos saber que la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta, que los juicios de Dios vienen a esta humanidad que se ha depravado, que han dejado a Dios y sus leyes, que se han ido a su propia manera de vivir, a su propio estilo de vivir, que no quieren más saber de Dios, que no quieren hacer las cosas como Dios las estableció, que ellos quieren de su manera, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Esa es la sociedad que vivimos hoy. Muchos de nosotros sabemos qué es lo que se celebra este mes. Se celebra un orgullo de pecado. La gente es orgullosa de su pecado. Nosotros podemos estar seguros que estamos viviendo estos días como los días de Lot, como los días que la gente se había depravado de tal manera. Hoy en día las personas se burlan de la palabra de Dios. Se burlan ante la advertencia de Dios, de los juicios de Dios que vienen a la humanidad. De la misma manera que se burlaban de Noé, cuando les dijo que un diluvio venía hacia la tierra, ellos se burlaban, se mofaban de Noé, que les predicaba acerca del juicio que venía hacia la humanidad. Y no quisieron escuchar de Lot, no quisieron escuchar la advertencia, y vinieron los juicios de Dios sobre ellos y murieron todos, con fuego y azufre. Eso le va a pasar a aquellas personas que se burlen de Dios, que piensan que se pueden burlar de Dios, pero la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Cuando miren, van a llegar los juicios de Dios sobre esta humanidad y no podrán hacer nada. Será demasiado tarde. Tocarán la puerta, mas no se les abrirá. Y si miramos también en la historia de Lot, antes que escapara de la ciudad, dice que los ángeles le dijeron: date prisa, escapa allá, porque nada podrás hacer hasta que hayas llegado ahí.
Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con los moradores de aquellas ciudades y el fruto de esa tierra. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí miramos otro mensaje, que Lot, su esposa y sus hijas habían alcanzado la misericordia de Dios. Mas cuando estaban escapando, dice que la mujer de Lot vio para atrás y se volvió estatua de sal. Este es un gran mensaje para aquellas personas que quieran volverse al camino malo, que ya se han vuelto a Dios, mas se vuelven de regreso al mundo, como miramos lo que le pasó a la mujer de Lot cuando vio hacia atrás, cuando desobedeció las instrucciones de los ángeles que no miraran hacia atrás. Ella se volvió estatua de sal. Por eso es importante que sigamos a los caminos de Dios, que no miremos hacia atrás. A cada uno que está escuchando, Dios le da una oportunidad aún de arrepentirse de sus pecados, de volverse a Cristo, volverse al único camino que hay para el cielo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su venida está pronta, que falta poco para que Él venga por su iglesia, por sus redimidos, por su iglesia escogida, sin mancha y sin arruga. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca. Es importante estar preparados para su venida. Por eso es que Jesús dijo en Lucas 17:32 en adelante, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la salvará. Os digo que en aquellas noches estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Aquí Jesús nos dice que algunos serán tomados y otros dejados. Aquellos que estén preparados esperando para la venida de Cristo serán tomados y el otro será dejado. ¿Cuál serás tú? ¿Serás como aquellos que están buscando la venida de Cristo y preparados para su venida? ¿O aquellos que se han dejado desviar del camino de Dios, que se han apartado del camino de Dios, o que no buscan a Dios, que serán dejados? ¿Serás tú como la mujer de Lot, que ya habiendo alcanzado la salvación, se quedará por ver atrás hacia el mundo? Es tiempo que las personas se afirmen delante de Dios, que busquen de Dios más y más, porque sabemos que los días son malos y que falta poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús viene pronto por su iglesia sin mancha y sin arruga, por aquellos que están viviendo vidas santas delante de Él. La palabra de Dios dice que ninguno sin santidad verá a Dios. Si tú no vives una vida apartada para Cristo, tú te quedarás. Tú nunca verás a Dios si no te apartas del mal. Es necesario que el hombre se arrepienta de su pecado. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si no os arrepentís, de igual manera pereceréis. Es necesario que el pueblo de Dios se vuelva verdaderamente a Cristo, que deje su vida pasada, que deje el hombre viejo, que deje aquellos pecados de antes y que se convierta a Cristo. Jesús dijo que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no podrás entrar al reino de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo. La palabra de Dios dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Aquellos que verdaderamente están en Cristo ya no están viviendo vidas de pecado, no están practicando el pecado. Se han apartado de aquello que es abominable delante de Dios. Hoy es el día que te arrepientas de tus pecados. Y si no has confesado a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día de hacerlo. Hoy es el día de venir a nuestro Señor Jesucristo, que quiere darte vida eterna.
aquel que murió en aquella cruz por ti y tomó sobre sí tus pecados, que fue azotado, que fue herido por ti, para que tú puedas tener vida, que resucitó entre los muertos al tercer día, y ahora porque Él vive, tú puedes vivir también. Él te ofrece vida eterna. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios en nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Jesucristo te ofrece una vida eterna como un regalo, pero es necesario que vengas a Él y que tomes esa salvación, que te arrepientas de tus pecados y que lo confieses como tu único y suficiente Salvador. No esperes hasta el día de mañana para arrepentirte de tus pecados. Sabemos que la muerte le puede llegar a cualquier persona en el día menos esperado, pero aún Dios se da un tiempo para arrepentirte. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él te hace el llamado para que vengas hacia él. No desprecies el llamado que Dios hace para tu vida. Ven a Cristo hoy, porque el día de mañana tal vez nunca vendrá. Y acuérdate que Jesús es el único camino al cielo. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay un camino exclusivo para llegar al cielo, y ese camino se llama Jesús. Fuera de Cristo, fuera de nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación. Acéptalo hoy antes que sea demasiado tarde.